Bienvenidas y bienvenidos una semana más a este espacio denominado Proyecto Legislativo, este nuevo contenido que inauguramos hace algunas semanas atrás en el canal de YouTube de politicadesantafe.com. Hoy estamos en el quinto programa de Proyecto Legislativo, en este espacio donde contamos acerca de esos proyectos de ley que buscan transformar y cambiar la realidad de los habitantes de la provincia de Santa Fe. En esta oportunidad vamos a estar hablando con el diputado Carlos del Frade, quien va a hablar sobre su proyecto para crear el protocolo para prevenir los desalojos forzosos. También va a estar con nosotros el diputado Juan Argañarás, quien va a hablar sobre el Observatorio de la Vulnerabilidad. Y también la diputada Erika Ines va a hablar sobre su proyecto para conservar la memoria del escritor santafesino Juan José Sáenz. Todo esto traemos en este quinto programa de Proyecto Legislativo que arranca de esta manera. Bueno, para este proyecto legislativo está para charlar con nosotros el diputado Carlos del Frade. Diputado, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo les va? Un gustazo, muchachos. Bueno, lo invitamos para que nos cuente sobre el proyecto de ley para crear el protocolo de protección contra los desalojos forzosos en el ámbito de la provincia de Santa Fe. ¿Qué nos puede contar? Sí, nosotros en relación a todo lo que tiene que ver con la cuestión de la vivienda, siempre vemos, por sobre todas las cuestiones, la imprescindible definición del rol político del Estado. Pues está a favor del mercado, con lo cual las necesidades básicas e insatisfechas en cuestión de vivienda se van a seguir multiplicando, el negocio inmobiliario también, o se pone del lado de la gente porque es un derecho humano básico indispensable. En ese sentido, nosotros hemos venido presentando desde el año 2015 en adelante distintos proyectos vinculados a esto, desde sancionar a la vivienda ociosa que en la provincia de Santa Fe genera una contradicción enorme. Hoy en las dos principales urbes de la provincia de Santa Fe y Rosario, hay cerca de 100.000 viviendas vacías, la mayoría de ellas construidas recientemente, con lo cual las viviendas se hicieron para lavar dinero, no se hicieron para que viva la gente. Y en forma paralela hay casi 180.000 personas que viven en hacinamiento en la provincia de Santa Fe. Esa es una obscenidad y eso se permite porque se permite el gran desarrollo del boom inmobiliario, pero que termina siendo más, insisto, un negocio para lavar dinero que otra cuestión. Y por el otro lado empiezan a aparecer los problemas serios siempre, especialmente en la ciudad de Santa Fe, en el Gran Santa Fe, de la toma de tierras que terminan siendo reprimidos, la gente que está desesperada, o la gente muchas veces manipulada también por esa necesidad y lo llevan con fines políticos para utilizar esa necesidad en su propia contra. Por eso nosotros decimos, hay que crear un sistema, un protocolo de protección para evitar los desalojos forzosos, por eso necesitamos que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se meta también en este tema, no es solamente una cuestión de vivienda, y por eso hemos presentado este proyecto de 26 artículos que además crea la Dirección de Protección contra el Desalojo Forzoso y especialmente, algo que para mí es muy importante y por eso lo destaco, unidades de contención que son equipos interdisciplinarios para ir trabajando sobre las necesidades, especialmente en las principales 15 ciudades de la provincia, para que justamente se trabaje en la prevención y en la satisfacción de la necesidad de la vivienda, que es algo básico, un derecho humano impostergable, inalienable de nuestro pueblo. En la misma propuesta se plantea, como tuve posibilidades de leer este artículo, este documento, El proyecto. en el artículo 15, la creación del registro de desalojos en el ámbito de esa nueva dirección provincial que usted Sí. plantea. En ese sentido, ¿se tienen datos de cuántas personas, cuántas familias están transitando un proceso de desalojo o han denunciado esto? ¿Qué pasa con esas familias que son forzadas a dejar la vivienda o su vivienda en el marco de la pandemia que estamos viviendo hoy en este 2020? Hoy tenés un proceso de desalojo hormiga que se está produciendo especialmente en los barrios del Gran Rosario, del Gran Santa Fe, del Gran Rafaela, del Gran Reconquista, que son las usurpaciones de vivienda de parte de grupos narcos, que generalmente son grupos narcos policiales. Este es un drama que se está viviendo en los barrios de las grandes ciudades.
hay un registro en ese sentido en el Ministerio Público Fiscal, en el Ministerio de la Acusación de la provincia de Santa Fe, en donde hay un registro permanente de esas cuestiones. Las cifras, aunque no están difundidas, están hablando de por lo menos entre 10 a 15 intentos de usurpación por día, especialmente en el sector del Gran Rosario. Eso es una usurpación, pero también es un desalojo forzoso, ilegal, que tiene que ver con intereses mafiosos que han proliferado en los últimos años en el Gran Santa Fe y en el Gran Rosario. Después tenés el otro, el que vos decís, los registros de desalojo que tienen que ver con modalidad judicial. En ese sentido, los desalojos son mucho menores, porque además hay muchas leyes que evitan los desalojos, especialmente de viviendas únicas, pero el gran problema es que no existe todavía ese registro, no hay cifras concretas, hay estimaciones, y depende muchas veces de la buena voluntad del personal de los juzgados civiles, comerciales, incluso de familia, que entienden toda esta situación, pero no tenemos un registro concreto hoy, por eso es tan importante crearlo. Como decía al principio, la autoridad de aplicación de esta propuesta, si logra transformarse en ley, será el que hoy es Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos. Y Derechos Humanos. Se busca crear la Dirección Provincial de Protección contra Desalojo Forzoso. ¿Podría contarnos y contarle a la gente cuál va a ser específicamente el trabajo que va a realizar esta nueva Dirección Provincial? Sí, el espíritu de este proyecto de ley de 26 artículos habla por sobre todas las cosas de la idea de la prevención, no llegar al desalojo, sino llegar a lo que significa un análisis, por eso se habla de unidades de contención en una parte del articulado, porque la unidad de contención lo que va a intentar ver hasta qué punto en el Gran Santa Fe, en el Gran Rosario, en los grandes conglomerados urbanos de la provincia de Santa Fe, existen esas necesidades básicas insatisfechas de vivienda y urbanismo. Es una herramienta pensada para que trabaje juntamente a todo lo que va registrando, por un lado, la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, y por el otro lado también la Secretaría de Hábitat. Hoy la Dirección Provincial de Urbanismo tiene un presupuesto grande, tiene más de 4.100 millones de pesos, es casi el 1% del presupuesto total de la provincia de Santa Fe. Pero nosotros lo que creemos que es indispensable que haya equipos interdisciplinarios con una visión de derechos humanos, por eso la idea del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos para atender y tratar de analizar, especialmente en los grandes barrios, que no se produzcan hechos violentos que después terminan lamentando todos los sectores involucrados. Vale remarcar, si le parece, cuál es el objetivo de las unidades de contención, como para que la gente que está viendo esto sepa de qué se tratan estas unidades de contención. Las unidades de contención están marcadas como equipos interdisciplinarios que trabajan en los barrios, en los territorios, como para ir identificando las necesidades, no solamente habitacionales, sino sociológicas de las poblaciones, donde generalmente ya hay una característica de muchas viviendas precarias. Eso está pasando en el Gran Rosario y en el Gran Santa Fe, en por lo menos más de 150 lugares que ya están diagramados como puntos rojos de las necesidades de vivienda. Allí trabajarían las unidades de contención para ir haciendo un registro y por otra parte para ir buscando de la forma más rápida posible y menos burocrática posible de atender a la necesidad de una vivienda. Todo esto también se ve imposibilitado muchas veces porque nos está faltando una herramienta fundamental en todo esto, que es una banca provincial estatal que fomente la construcción de vivienda pública en Santa Fe y que no estemos atados solamente a algunas de las viviendas que puedan venir de los planes nacionales, que está bien, que son bienvenidas, pero que generalmente del gobierno nacional están limitadas, acotadas. Necesitamos un plan de construcción de viviendas populares en la provincia de Santa Fe. Por eso sería tan importante contar con un banco provincial. En el trabajo de esta dirección provincial me decía al principio que va a ser necesario un equipo interdisciplinario que, sí, por lo que se lee en el proyecto, va a estar conformado por especialistas de las ciencias jurídicas, de la psicología, de la medicina, porque también hay que contarle a la gente que se va a dar una contención también jurídica, un asesoramiento legal a todas estas personas y familias que están en estos procesos, ¿no? Para nosotros esto
es casi básico, porque desde el 2016 en adelante hemos tenido la posibilidad de que algunas de estas iniciativas se convirtieran en leyes y tiene que ver con la expropiación de terrenos para que la gente construya su vivienda. Y así queda como primer elemento la imprescindible presencia de abogadas y abogados que mirada social y una mirada de la vivienda como derecho humano, que es lo que nosotros realmente impulsamos. Sí, para nosotros es fundamental la presencia de abogadas y abogados más vinculado al derecho público que al derecho privado. Diputado, ¿podría contarle a la gente en qué proceso está esta iniciativa, cómo fue ingresada, si se está tratando en alguna comisión y cuáles son los procesos que le faltan todavía para convertirse en ley? Nosotros sobre finales de agosto hemos presentado este proyecto. Ahora ya está por tratarse en la Comisión de Viviendas de la Cámara de Diputados de la provincia y seguramente después seguirá otros de los elementos que tiene la legislatura, pero saliendo de vivienda seguramente después irá a constitucionales y presupuesto en donde se le podría dar un dictamen. Pero insisto, esto forma parte de un paquete de medidas, algunos que son muy parecidos algunos proyectos con otros, como para hacer una vez sintetizado todo esto, algún proyecto en serio que discuta todo lo que tenemos en la legislatura provincial, especialmente en la Cámara de Diputados, sobre esta necesidad de darle una respuesta desde el Estado a tanta gente que necesita una vivienda digna hoy en la provincia. Por último, diputado, ¿pudo hablar con los pares de las otras bancadas, de los bloques mayoritarios? ¿Pudieron interiorizarse, quisieron interiorizarse acerca de esta iniciativa? ¿Cómo fue el diálogo cuando presentaron este proyecto? Nosotros tenemos la suerte que en la presidencia de la Comisión de Vivienda está nuestra compañera Damaris Pacchiotti, que es del bloque de nuestra gente de Ciudad Futura, en este caso junto a nosotros del Frente Social y Popular, y ella estuvo charlando, hubo algunos oradores, algunos intentonas de ir ubicando la posibilidad de que antes de fin de año se discuta esto allí en vivienda. Así que por así tenemos la suerte y el acompañamiento de que salga con un dictamen favorable allí en vivienda. Bueno, diputado, muchísimas gracias por pasar por este programa de proyecto legislativo. No sé si me faltó preguntar algo más, si quiere agregar algo a modo de cierre. No, fundamentalmente esta idea de que necesitamos un censo de viviendas ociosas en la provincia de Santa Fe, que es importante también ir creando una especie de empresa provincial de alquileres, que haya un fondo especial, insisto, estamos gambeteando cualquier tipo de alternativa porque no tenemos el Banco Provincial, pero hay que crear un fondo especial en donde la gente tenga la posibilidad de tener un crédito a tasa cero, fundamentalmente, como está pasando en medio de la pandemia, para intentar acceder a vivienda. Estoy pensando en sectores no solamente populares, sino también sectores de clase media, que además necesitan que los alquileres se congelen por todo lo que está pasando hoy sobre la insuficiencia del dinero, por lo que significa la pandemia que estamos en el medio, que es la cuestión laboral, la poca cantidad de dinero que se mueve en la vida cotidiana. Para eso es imprescindible discutir todos estos temas. Diputado, nuevamente muchísimas gracias. Conoce la actualidad política de la provincia de Santa Fe en Democráticamente. Todas las voces, opiniones y pensamientos con un periodismo objetivo, equitativo, plural. No te pierdas Democráticamente con la conducción de Juan Francisco. Bueno, recibimos para este proyecto legislativo al diputado Juan Argañarás. Diputado, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Hola Facundo, ¿cómo andás? Bien, bueno, lo invitamos a que nos cuente sobre el proyecto de ley que presentó para que se cree el Observatorio de la Vulnerabilidad en el ámbito de la provincia de Santa Fe. Sí, Facu, este es un proyecto que presentamos en enero de este año y bueno, como todo proyecto después hay que seguir dándole, hay que seguir comunicándolo, tratando de buscar que muchos legisladores también se sumen al proyecto, así que bueno, nos permitiría, más que todo este proyecto apunta a contar con la información que hoy por hoy es necesaria para tomar decisiones. Yo siempre cuando hablo de los tres niveles del Estado, el Estado a nivel nacional, el provincial y el local,
Lo que pasa es que a veces es muy complicado poder coordinar la política pública. Y por eso es tan importante la información. Este mapa nos permitiría tener los lugares más vulnerables de las diferentes localidades de la provincia de Santa Fe. Bien, para este observatorio se busca conformar un equipo inter y multidisciplinario para así poder abordar esta gran problemática que tenemos hoy de la provincia y el hambre de todas las áreas, ¿no? Sí, yo siempre cuando hablo de pobreza trato de ampliar un poco más el concepto porque, viste, cuando se manejan los indicadores de pobreza o el indicador de indigencia, indigencia es cuando no alcanza a cubrir la canasta básica alimentaria. Entonces, hoy por hoy los indicadores están altísimos y lamentablemente a fin de año ya se tiraron indicadores de pobreza de cercanos al 50%. Y cuando llegamos a la niñez, los indicadores aún se hablan de más, ya cerca del 60%. El gobierno de Cambiemos había hecho un muy buen trabajo en todo lo que se conocen como barrios populares, que eso lo hicieron creo que dentro de la cobertura del ANSES, y hoy por hoy también tenemos los barrios, se conoce como barrio popular, a un barrio que accede solamente a un único servicio, y casi siempre ese servicio de forma informal. Por ejemplo, a lo mejor acceden a la luz, pero acceden de manera informal por el tema de que están conectados. Entonces, hoy por hoy en Santa Fe hay muchísimos barrios populares. Acá en Rafaela, bueno, hay 5 barrios populares. Bueno, eso hoy por hoy nos da información, pero también tenemos que conectarla, como decía, con un equipo que sepa tratar esa información y después también con todas las políticas de desarrollo social. La política de desarrollo social de las diferentes localidades y también la política de desarrollo social de la provincia. ¿Tiene usted y su equipo, previo al desarrollo y la presentación de esta iniciativa, que es lo que se busca, ¿no?, un registro de cómo es la situación de los niños y las niñas de la provincia de Santa Fe con respecto a la pobreza y la vulnerabilidad? Sí, bueno, ahora a fin de año posiblemente se actualicen estos indicadores. Yo acá tengo algunos, Facundo, que esto te estoy hablando ya son medios viejos los datos, pero por ejemplo en el departamento Rosario, fines del año pasado ya estábamos hablando de casi 500.000 personas pobres, casi el 36-37%. Y de esas personas, 80.000 personas estaban en situación de indigencia, es decir, que no alcanzaban a cubrir la canasta básica de alimentos. Y bueno, eso ya venía aumentando en los últimos años. Por ejemplo, comparado con el año anterior, ya había aumentado 10 puntos. Es decir, el año anterior suponer que estaba en 30 y aumentó a 40. Y en el caso de Santa Fe, a ver si puedo encontrar otro dato. En el caso de Santa Fe, Gran Santa Fe, tenías una situación de hogares pobres de casi el 20%. Hogares pobres. Cuando vos hablas de pobreza, de personas pobres son muchas más. Estamos hablando de casi el 40% también en el Gran Santa Fe. Así que con toda esta crisis de la pandemia, creemos que estos indicadores ya han quedado completamente desactualizados. Por eso también otro de los puntos del Observatorio de la Vulnerabilidad es tratar de actualizar la información y también tenerla en un portal, en el portal web de la provincia, para que todos puedan tener acceso y hagan uso de esta información. En los fundamentos del documento de esta propuesta se remarca que es fundamental, valga la redundancia, atender esta situación en los primeros 1000 días de vida de una persona, ya que es el momento de mayor desarrollo, ¿no? Sí, bueno, ahí hay algunos municipios que están haciendo muy buena política pública. El municipio, por ejemplo, de San Miguel, en Buenos Aires, implementó un programa que se llama 1000 días. El niño, nosotros, bueno, creemos desde la concepción, el momento de la concepción, los 9 meses de embarazo de la mujer, más los 2 años de vida, ahí más o menos te da el programa de los famosos 1000 días. Pero ahí en esos 2 años es cuando más se desarrolla
no solo la parte cerebral de la persona, sino también la parte afectiva del niño. Por eso consideramos importantísimo que haya mucha política pública invertida ahí en esas edades, porque vos lo que no haces en esas edades repercute para toda la vida. Por eso cuando yo te quería hablar del concepto de pobreza, no solo hablamos de alimentos, sino hablamos también pobreza de lenguaje. Cuando uno ve a lo mejor chicos mal alimentados, usan muchas menos palabras que un chico que está bien alimentado. Entonces esto también no solo repercute en su cuerpo, también repercute en la formación de su cerebro, en la parte afectiva, en su lenguaje, en la educación también. Hay muchísimos chicos que al no estar bien alimentados, después tienen trastornos a la hora del aprendizaje. Entonces nos gusta hablar del concepto de pobreza, no solo de alimentos, sino también de otras cuestiones más que tenemos que hacer algo. Bueno, ahora esta pandemia también desnudó la famosa pobreza de la conectividad. Hoy por hoy, 1 de cada 6 chicos no están pudiendo seguir su proceso de aprendizaje porque no tienen internet. Qué importante esto que hablábamos recién sobre lo que se pudo haber acrecentado en la problemática de la vulnerabilidad social y la pobreza con esto de la pandemia. Más o menos, ¿hay alguna estimación de cuánto se pudo haber acrecentado este porcentaje en este contexto que estamos atravesando? Sí, casi siempre los datos, por ejemplo, si nosotros mediríamos hasta junio, hasta mitad de año, casi siempre los datos se tienen a los 2 o 3 meses, porque lleva todo un tiempo de procesamiento. Pero la vez pasada, bueno, algunos datos que hay otro indicador también que lo toma muy en cuenta el gobierno, que es el indicador de pobreza de la UCA, de la Universidad Católica Argentina, que también ya la persona que lidera este proceso de información ya estaba hablando que a fin de año vamos a estar cercanos al 50% de pobreza y en niñez ya cercanos al 60%. Es una locura pensar estos datos porque Argentina, que tiene capacidad para alimentar 400 millones de personas, hoy por hoy tenemos 44 millones, de los cuales vamos a tener 22 millones debajo de la línea de pobreza. Así que también para nosotros, para los políticos, es un desafío enorme de trabajar con política pública en ese sentido, articulada con información para tener datos precisos, y no solo verlo de la parte alimentaria, sino también verlo de la parte de educación, de formación, en oficio, y otras cosas que se puedan implementar para reducir la pobreza. Diputado, ¿podría contarnos a nosotros y contarle también a la gente que está viendo esto en qué situación está este proyecto, qué proceso se está llevando adelante, está siendo tratado en alguna comisión, qué proceso le falta también para lograr transformarse en ley? Sí, este proyecto, ahora se está analizando en algunas comisiones, así que nosotros ya hemos tenido algunas reuniones y también de vez en cuando lo que hacemos es tratar nuevamente de posicionarlo mediáticamente, pero creemos que es un proyecto valiosísimo, nos va a dar muchísima información, además de contar con la información, lo que vos recién decías, Facundo, de formar un equipo interdisciplinario que trabaje esa información y que a la vez articule y que sea un puente con la política pública tanto nacional, provincial como local. Nosotros seguramente en la provincia de Santa Fe a lo mejor hay sectores que les llegan los 3 tipos de ayuda, y a lo mejor hay localidades o sectores muy vulnerados que a lo mejor no les llega ninguno de los tipos de ayuda, no les llega ni ayuda del gobierno nacional, ni provincial, ni municipal o comunal. A nosotros nos ha pasado cuando comenzó toda esta pandemia, pusimos 3 personas de nuestro equipo exclusivamente a trabajar en el tema del IFE, el ingreso familiar por emergencia. Ayudamos a 400 personas a inscribirse, personas que no tenían la clave de ANSES, personas que no tenían CUIL, personas que no tenían una cuenta bancaria. Yo creo que, como te decía antes, esta pandemia desnudó un montón de falencias. Hoy por hoy, cuestiones básicas como el DNI, tener CUIL, una cuenta bancaria que para cualquier banco no tiene ningún costo, y tener la clave de ANSES son cuestiones básicas para poder, en estos tiempos de crisis, el gobierno poder aplicar la política pública.
Por último, como decía al principio, que era importante que este proyecto que están presentando se dé a conocer en los medios, los otros diputados también se puedan interiorizar. ¿Pudo hablar con los demás, con sus pares de las otras bancadas? ¿Quisieron interiorizarse en esta iniciativa? ¿Cómo fue la comunicación allí? Sí, yo creo que este proyecto, Facundo, fue muy, eh, imagínate, lo que fue enero fue un mes complicado desde el punto de vista de seguridad, porque hubo un estallido de inseguridad en un montón de localidades, lo que fue diciembre y enero. Así que cuando nosotros presentamos el proyecto, justo cae este tema. Y después, en febrero, estuvimos tratando muchísimo la ley de necesidad pública, y después en marzo ya comenzó el tema de la pandemia. Pero me parece que es un proyecto que andaría muy bien para impulsarlo, no solo en diputados, sino también en senadores, y para que después lo tome el Ejecutivo como una herramienta para tener información, para luego tomar decisiones. Como te decía antes, seguramente hay lugares que están recibiendo mucha ayuda del Estado y seguramente hay lugares que están complicados. Y por sobre todas las cosas, como te decía también antes, no solo apuntar a la parte alimenticia, sino también apuntar a la formación en oficio, a la educación. Nosotros acá tenemos una experiencia. Yo cuando estaba presidente de mi barrio, aquí en Rafaela, una docente me llama, me dice: mira, Juan, en el barrio tenés 40 personas que no terminaron la primaria. Y con esa información tomamos la decisión y al mes ya estábamos abriendo la escuela primaria. De esas 40 personas ya logramos más o menos unas 15, 20 ya estén cursando la primaria. Y de esas 15 hay ya 5 o 6 que terminaron y lo logramos articular para que sigan la secundaria. Bueno, esas son políticas públicas que a veces se pueden gestionar, que no llevan muchos recursos, pero que es necesario comenzar a accionar y a gestionar. Diputado, muchísimas gracias por pasarse por este programa de proyecto legislativo. No sé si me faltó preguntarle alguna cosa más o quiere agregar algo a modo de cierre. No, no, está bárbaro, Facu. Bueno, y gracias a vos, a todo el equipo por el trabajo que hacen. Yo siempre les agradezco al finalizar porque todo lo que son los medios de comunicación en esta pandemia cumplieron un rol importantísimo para comunicar y llegar con buena información a todas las personas. Y bueno, tengamos paciencia, cuidémonos, que lamentablemente tenemos ahí unos meses complicados, pero bueno, entre todos vamos a salir. Nuevamente, muchísimas gracias. Un abrazo, Facu. Que te vaya bien, gracias. Conoce la actualidad política de la provincia de Santa Fe en Democráticamente. Todas las voces, opiniones y pensamientos con un periodismo objetivo, equitativo, plural. No te pierdas Democráticamente con la conducción de Juan Francisco. Ya está con nosotros la diputada Erika Inés, a quien le damos la bienvenida a este programa. Diputada, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, la invitamos para hablar sobre el proyecto que presentó para preservar la obra y la memoria del reconocido escritor santafesino Juan José Sáenz. ¿Qué nos puede contar? Hace tiempo que estábamos pensando en presentar un proyecto integral sobre la obra de Sáenz. Sáenz es un escritor que, si bien por nacimiento y por la tradición de su obra es santafesino, en realidad tiene una dimensión internacional, universal, es conocido en todo el mundo y particularmente ha sido muy leído en diversos idiomas. Él vivió mucho tiempo en Francia y es muy reconocido como un escritor argentino y santafesino, sobre todo porque muchos de los temas de su obra, si bien son temas universales que le pasan a todas las personas en todo el mundo, pero el paisaje geográfico tiene que ver con el río, con Santa Fe, con la costa santafesina, y también con su pueblo natal, con los pueblos inmigratorios de la llanura santafesina. Así que realmente nos parecía muy importante destacarlo a través de esta propuesta legislativa. En el 2025 se van a cumplir 20 años
del fallecimiento de este escritor santafesino, y entiendo por haber leído el proyecto que se busca que ese año se declare como el año SAER, ¿es así? Sí, en definitiva el proyecto tiene varios ejes que Ujú. abordan distintos aspectos, por ejemplo, que la obra llegue a las bibliotecas populares de la provincia, que llegue a las Ujú. escuelas, que se linkee, que se conecte con todo lo que es el turismo en nuestra provincia, y un aspecto que nos parece que puede ayudar a instalar esta figura de este gran escritor en el conocimiento por parte de toda la ciudadanía de santafesinos y santafesinas, es poner un año que sea el año SAER. Y Ujú. como 2025, como bien decías, es el 20 aniversario de su fallecimiento, nos parecía importante destacarlo en ese momento. Pero mientras tanto hay toda una serie de acciones preparatorias para llegar a 2025, que de Claro. sancionarse esta ley ya se pueden empezar a hacer. Así que esa es como que sería una meta a la que aspiramos llegar, pero mientras tanto recorriendo una serie de hitos de acá a 2025 que están también de alguna manera marcados en la ley, como te decía, la difusión de la obra y la conexión con la vida social, con la vida turística, con la vida cultural, a través un poco de lo que nosotros denominamos los recorridos aerianos o los espacios aerianos. Ujú. Como te decía, muchas de las conversaciones que tienen lugar en las novelas, en los cuentos de Saer, buena parte de la acción, pero sobre todo muchos de los diálogos, ocurren en bares de acá de la ciudad de Santa Fe, algunos todavía existen, como el Bar Ujú. Tokio, otros ya no existen más, eh, porque ya estaban adentro de galerías, y esas galerías muchas veces reciclaron esos espacios, pero por ejemplo el que era el Baviera de la Costanera sigue existiendo, el bar de la Terminal también es escenario de muchas conversaciones, muchas escenas, calles, la Costanera, la Avenida del Puerto, muchísimos lugares, el puente colgante, todos esos espacios están reconocidos en la obra, y es interesante poder hilvanarlos en un recorrido, en un relato, en una vivencia. San José del Rincón, Colastiné, son espacios que son muy interesantes, así como otros grandes escritores en el mundo tienen sus recorridos. Acá se ha hecho el recorrido SAER, se ha hecho puntualmente en la ciudad de Santa Fe durante la gestión anterior, en el gobierno de Miguel Lifschitz, con el Ministerio de Cultura de Chiqui González y Paulo Ricci trabajando muy fuertemente ahí. Ellos, esa experiencia se hizo un par de veces. Bueno, nos gustaría fijarla por ley, Ujú. porque existen, como te decía, otros recorridos vinculados, por ejemplo, a James Joyce en Irlanda o a Gabriel García Márquez en Colombia, y creemos que SAER tiene una dimensión como para destacar acá en Santa Fe. Ujú. Entiendo que el Ministerio de Cultura será la autoridad de aplicación si este proyecto se transforma en ley. ¿Qué otras actividades o eventos se pondrá en marcha esta cartera en el marco de esta iniciativa? Bueno, una actividad que nos parece importante para poner a SAER y a Santa Fe, digamos, en el mapa literario mundial, es hacer un premio importante en cuanto a monto de dinero, que puede parecer a lo mejor para un escritor un premio importante, es poca plata para un presupuesto provincial. No estamos hablando de grandes erogaciones para el Estado, pero sí para lo que puede ser, digamos, los presupuestos que manejan los escritores y escritoras. Hoy en día hay algunos premios que son premios destacados, como el premio Juan Rulfo, o el premio Planeta, o el premio, incluso el Clarín de novela, y un premio de estas características está al alcance de un presupuesto provincial, y a su vez te pone en el mapa literario, te destaca la provincia, hace que la provincia sea referencia, y nos parece que es una inversión en cultura que vale la pena hacer, porque nos parece que de esta manera nos situamos en un mapa, situamos nuestros escritores, nuestros artistas, hacemos que nos vean, y nos parece una buena estrategia para la cultura santafesina,
tener este premio que destaque, digamos, nuestro acervo cultural y lo difunda en todo el mundo. Recién hace un momento hablaba de esto de los espacios saerinos, creo que lo dijo así, de esa manera, y esto tiene que ver con lo que plantea la ley sobre una creación de un programa de conservación de esos espacios que son de interés cultural, ¿no? Sí, hay distintos grados de compromiso, digamos, en cuanto a los espacios de interés cultural. Hay algunos que es importante que el Estado esté presente, por ejemplo, en la casa natal de Saer, donde se crea un espacio cultural, pero después otros espacios saerianos, como decíamos nosotros, que quizás no tengan ese grado de compromiso. No es que el Estado se tiene que hacer responsable de cada lugar que aparece en las novelas, no es ese el espíritu, sino que el espíritu es que esos espacios a través de los municipios y comunas puedan coordinar una especie de certificado, así como existen en Buenos Aires los bares notables de Buenos Aires, que son los bares que salen en los tangos, que están recogidos en las ficciones, que son característicos de una época. Bueno, acá que se puedan destacar esos espacios saerianos y que puedan integrarse en un circuito cultural, en un circuito de gastronómico, en un circuito de visitas, y que de esa manera se ponga en valor las dos cosas, por un lado el emprendimiento y por otro lado la obra. Como te decía, hemos tomado algunos modelos de otros escritores en el mundo que generan este tipo de interés, y creemos que tenemos más que suficiente material como para emprenderlo también acá en Santa Fe. Como decía también al principio, Saer es un escritor reconocido a nivel mundial, incluso muchas de sus obras, de sus novelas, de sus cuentos están traducidos a varios idiomas. Con este proyecto entiendo que se busca seguir difundiéndolo a nivel nacional y a nivel internacional, ¿no? Sí, muchas veces nos sucede que tenemos algunos escritores que son muy destacados a nivel internacional y quizá no lo conocemos tanto nosotros mismos, los coterráneos. Claro. Acá hay otro ejemplo que es César Aira, que es un escritor que en Rosario, por ejemplo, tiene un instituto de investigación en literatura que se dedica fuertemente a la obra de este escritor, que también es un escritor más bien de culto, conocido en ciertos círculos literarios, pero poco conocido a nivel más popular. Bueno, con Saer sucede una cosa parecida y tampoco tenemos en el caso de Saer no hay un instituto ni hay un grupo que se enfoque específicamente en la obra saeriana acá en Santa Fe, en las universidades o en el CONICET. Y eso también nos parece interesante destacarlo como un sujeto de estudio para nuestros intelectuales y poder posibilitar que eso también genere más conocimiento, más riqueza, más diversidad, más acervo cultural, porque todas estas cosas después se retroalimentan en un patrimonio cultural santafesino mucho más fortalecido. Diputada, cuéntenos a nosotros y a la gente que va a ver esta entrevista, ¿cuál es el proceso por el que está pasando este proyecto? ¿Cuáles son los procesos que le faltan? Si está siendo tratado en alguna comisión. Bueno, en este momento está en la Comisión de Cultura y justamente estamos haciendo algunos intercambios sobre un proyecto que que tiene media sanción del Senado, que declara patrimonio cultural la casa natal, que es la casa de Saer en el pueblo de Cerodino. Entonces, ese proyecto tiene media sanción del Senado, es del senador Raceto, que es de ese departamento, y estamos viendo de juntarlo con este proyecto, que es un proyecto más integral, es un proyecto que, digamos, destinado no tanto a la cuestión de infraestructura, como es la casa y formar ahí un centro cultural, sino a una visión integral de la obra y a cómo incorporarla a diferentes aspectos de la vida santafesina, ya sea la cuestión de patrimonio cultural, lectura en las escuelas, recorrido turístico, etc. Así que estamos haciendo una unión de ambos proyectos, esa es nuestra idea, estamos solicitando eso,
y bueno, ahora lo está trabajando Comisión de Cultura y luego seguirá su recorrido por las comisiones y eventualmente volverá al Senado. Así que es en eso que estamos trabajando actualmente y por supuesto intercambiando con todos aquellos actores que tienen que ver con la obra de Saer, con su estudio y a disposición porque en este momento el proyecto puede recibir esos aportes, así que en ese camino estamos. Bueno, diputada, muchísimas gracias por pasarse por este encuentro de proyecto legislativo. No sé si me faltó preguntar alguna cosa más o quiere agregar algo a modo de cierre. No, muy completo todo lo que me has consultado. La verdad que esperamos que este proyecto pueda progresar y pueda convertirse en ley, porque se trata de una propuesta que pone en valor el patrimonio, el acervo de todos y todas los santafesinos. Bueno, muchísimas gracias.